Argumento ad baculum. Un argumento ad baculum o argumentum ad baculum, en latín, argumento que apela al bastón, es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia. En otras palabras, la fuerza hace el derecho. 1. El argumentum ad baculum se puede considerar como un subtipo de la falacia argumentum ad consequentiam o como un subtipo de la falacia argumento de autoridad. En el primer caso, interpretaríamos que el argumentante se ve forzado a admitir la validez de la falacia para evitar las consecuencias negativas de no hacerlo, por ejemplo, la violencia. Mientras que en el segundo caso, entenderíamos que el argumentante admitiría la validez de la conclusión falaz ante la autoridad que reclama la falacia, autoridad basada no en el conocimiento como en el argumento de autoridad clásico sino basada en la fuerza. Aunque estas interpretaciones son factibles, el argumento ad baculum dado lo extendido de su uso y la importancia en la argumentación política y periodística falaz se suele considerar un tipo de falacia independiente. Esta falacia es opuesta a la apelación a la misericordia, que consiste en defender un argumento como válido por el hecho de que el que lo sostiene merezca piedad por alguna circunstancia. Índice 1 uso 1 como argumento lógico 1 de enero de 2001 ejemplos 1, 2 como argumento no lógico 1 de febrero de 2001 ejemplos 2 véase también 3 referencias 4 enlaces externos uso esta falacia se presenta de dos modos, como falacia lógica y como falacia no lógica. Analizaremos estos dos usos a continuación. El uso del argumentum ad baculum es fácilmente identificable y neutralizable en una argumentación cuando se manifiesta de manera explícita. Sin embargo, lo más común es que se oculte su uso con insinuaciones veladas. Este carácter generalmente implícito de su uso hace que su fuerza en la argumentación sea más sutil pero no menos destructiva para el discurso racional. Por ejemplo, raramente esta falacia se presenta de esta manera. Si no crees en X, te golpearé sino más bien así. Yo creo en X y tengo capacidad de ejercer la fuerza. ¿Tú en qué crees? Es claro en el ejemplo segundo el uso de esta falacia, aunque no se presente con total explicitud la amenaza. Un tipo de falacia estrechamente ligada al argumentum ad baculum es el argumentum ad terrorem. Las opiniones son divergentes sobre su relación. Hay quienes consideran que ad terrorem es un subtipo del argumento ad baculum. Otros autores sostienen que ambas denominaciones se refieren a una misma falacia. Y, finalmente, hay quien mantiene que son dos tipos de falacias diferenciadas. A escala internacional, baculum palo, significa guerra o amenaza de guerra. Ariokins ejemplifica este argumento falaz en un diálogo entre Stalin y Churchill, en el cual el segundo alegaba los consejos del Papa a la hora de discutir medidas durante la Segunda Guerra Mundial. No falto de reflejos, el líder comunista contestaba. ¿Cuántas divisiones dice usted que tiene el Papa para el combate? Como argumento lógico como falacia lógica el argumentum ad baculum tiene la siguiente fidelidad. Si décimo no acepta que Y es verdadero entonces ocurrirá Z, siendo Z una coacción o ataque contra X. Por lo tanto Y es verdadero. Este argumento es falaz ya que el ataque o coacción no dicen nada de la validez o invalidez de Y. Esta falacia fue identificada ya en la Edad Media aunque su uso es tan antiguo como el hombre. Ejemplos: si Irán sostiene su derecho a usar energía atómica con fines civiles deberá enfrentarse a las decisiones que tome la comunidad internacional. Luego Irán no debe usar energía atómica con fines civiles. Refutación. No se discute prioritariamente sobre el derecho o no de un país de usar una fuente de energía, sino que la argumentación se centra, esencialmente, en las consecuencias que tendría para Irán ese uso. A. Yo pienso que a los gatos no se les debe dejar en libertad en la calle, porque causan muchas muertes innecesarias de otros animales. B. Pues yo tengo un gato, y me da igual lo que pienses, porque yo a mi gato le dejaré estar libremente fuera de casa. Refutación. Ben no dice nada para rebatir el argumento de A, sino que abusa de su posición como dueño de un gato para zanjar la discusión y ridiculizar lo dicho por A. Como argumento no lógico otra es la forma no lógica de esta falacia. Si décimo no acepta que Y es verdadero entonces ocurrirá Z, siendo Z una coacción o ataque contra X. Por lo tanto, X debería aceptar la verdad y para evitar Z. Esta es una forma no lógica de la falacia ya que la conclusión no dice nada de la validez o invalidez de Y sino únicamente la conveniencia de X de aceptar su verdad para evitar una consecuencia Z. La conclusión es de naturaleza pragmática. Da unas pautas de conducta para X encaminadas a evitar Z. Sin embargo, X podría no desear evitar Z por razones éticas o de sentido práctico, minusvaloración del riesgo real de la amenaza, por ejemplo. El tipo no lógico, por las razones antes aducidas, de la falacia ad baculum es mucho más frecuente que el tipo lógico. Ejemplos: si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán tu sueldo y tus propiedades. Por lo tanto, si no quieres verte convertido en un indigente debes pagar tus impuestos. Si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utiliza tu cinturón de seguridad para evitar ser multado y no por las razones de seguridad que implican el llevar puesto el cinturón. Argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum, Latin for argument to the cudgel or appeal to the stick, is the fallacy committed when one appeals to force, or the threat of force,
to bring about the acceptance of a conclusion. 1. 2. 1 participates in argumentum ad baculum when 1 points out the negative consequences of holding the contrary position. X believe what I say, or I will hit you. It is a specific case of the negative form of an argument to the consequences. Contents 1 fallacious ad baculum 1.1 example 2 non-fallacious ad baculum 2.1 example 3 see also for references 5 external links fallacious ad baculum a fallacious logical argument based on argumentum ad baculum generally proceeds as follows. If X accepts P as true, then Q. X acts to prevent Q and succeeds, so Q is not true. Therefore, P is not true. This form of argument is an informal fallacy, because the attack on Q may not necessarily reveal anything about the truth value of the premise P. This fallacy has been identified since the Middle Ages by many philosophers. This is a special case of argumentum ad consequentiam, or appeal to consequences. Example general, if we accept capitulation, the enemy will take the chance to slaughter us all. Colonel, so far they have treated captives adequately. General, this time they won't. And you better believe me, if you don't want to find yourself rotting in a mass grave. The Colonel, X, wants to avoid death. Q. Therefore he abandons capitulation. P. Although the undesirability of death does not prove that death follows from capitulation. Non-fallacious ad baculum. This argument is of the form. If X accepts P, then Q. X does not want Q, and will act to prevent it. Therefore, X will reject P. The fallacy in the argument lies in assuming that the truth value of X accepts P is related to the truth value of P itself. Whether X does accept P, and whether P is true cannot be inferred from the available statements. However, the argument can be changed into a valid modus tollens by changing the conclusion. Example: if Peter does not deny knowing Jesus, he will be arrested by the Romans. Peter does not want to be arrested by Romans. Therefore, Peter denies knowing Jesus. Note that this argument does not assert or come to any conclusion on whether Peter knows Jesus. Compare the fallacious conclusion: therefore, Peter does not know Jesus.